Saludos y bienvenidos a este su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo, Obispo Gelson, y te invito a que me acompañes con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado Cuando se acerca la tormenta. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 25, y a través del programa estaremos utilizando la nueva versión internacional. Dice allí: cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Palabra de Dios. Todos sabemos lo que es una tormenta. Las personas que viven en el área del hemisferio del Caribe y la parte sur de los Estados Unidos conocen muy bien lo que son los huracanes y las tormentas tropicales. Son devastadoras. Pero estas tormentas nos las anuncian porque el Señor le ha dado la capacidad al hombre de poder crear instrumentos que le dicen más o menos la trayectoria por donde esta tormenta ha de venir y cuánto tiempo tiene la persona para ir preparándose para dicha tormenta. Entonces, cuando esta tormenta es anunciada, hay dos cosas que todo el mundo tiende a hacer. En primer lugar, busca tener un buen abastecimiento de alimentos que sean empacados de una forma que tengan una fecha de expiración bastante extensa, porque no sabemos cuánto va a durar dicha tormenta o cuánto va a durar el área sin los suministros de agua y luz luego de la tormenta. Que todos sabemos que hace unos años atrás, para el huracán categoría 5 María que azotó la isla de Puerto Rico, estuvieron muchos meses sin agua y sin luz. Por tal razón hay que prepararse con tener un buen abastecimiento de alimentos y alimentos que tengan una fecha de expiración bastante larga, que podamos almacenarlo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que entonces vamos a buscar un refugio que sea seguro tanto para nosotros, para como nuestra familia y nuestros vecinos, porque las comunidades se componen de muchos vecinos, ¿ves? Y el vecino es ¿quién? Tu prójimo. También tenemos que asegurarnos que ellos estén bien, al igual que nosotros. Y si nos toca quedarnos en nuestro hogar o casa, porque casa y hogar no es lo mismo, pero si nos toca quedarnos en la estructura que nosotros llamamos casa, entonces tenemos que asegurarnos que la misma esté protegida a tal grado que pueda soportar los embates de esa tormenta que está por llegar. Ahora, así como nos preparamos para recibir los embates de la tormenta, también debemos prepararnos para recibir los embates de las tormentas espirituales que nos llegan día a día. Y estas son de sorpresa. Aquella el hombre, Dios le dio la capacidad de verla venir y te lo anuncia y te prepara. Pero las tormentas espirituales que vienen de parte del enemigo, por lo general, llegan de improviso y son a diario. Nosotros tenemos que estar de igual manera que nos preparamos para una tormenta o un desastre natural, tenemos que prepararnos para el desastre espiritual. Alabado sea Dios. ¿Y de qué forma lo hacemos? Bueno, acabo de decirle que nosotros tenemos dos cosas que hacer, tres básicamente. Dijimos que vamos a buscar abastecernos de alimentos. Dijimos que vamos a buscar un lugar o un refugio seguro para nosotros y nuestra familia. Y dijimos que si tenemos que quedarnos en nuestro hogar o nuestra casa, tenemos que asegurarnos de que la misma esté suficientemente protegida para que pueda resistir los embates de esa tormenta. Pues de igual manera, para las tormentas espirituales tenemos que seguir los mismos tres pasos. No hay nada diferente. La alimentación para una tormenta, la tormenta espiritual, nuestra alimentación es ¿qué? La Escritura, la palabra de Dios, porque ese es el alimento del espíritu nuestro todos los días. Cuando vamos a buscar un refugio, ¿dónde lo buscamos? Lo buscamos en Cristo Jesús, porque Él es nuestro refugio. ¿Ve? Y si nosotros vamos a quedarnos en nuestra casa y la tenemos que reforzar, pues entonces tenemos nosotros el poder y la protección de Dios el Padre todo el tiempo con nosotros. Pero vamos a volver al comienzo. La Escritura, porque ese es el alimento que nutre nuestro espíritu y es el alimento más importante para nosotros. Mire lo que nos dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 2. Dice allí: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Palabra de Dios. Están viendo cómo los está diciendo el apóstol Pedro, que la Escritura es esencial
para nosotros. ¿Por qué? Porque la Escritura es Cristo. Acuérdense que en el libro de Juan dice que en el principio era el verbo, que es palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios y era Dios. Y ese verbo se hizo carne en la persona de Cristo. La palabra es vida, porque la palabra es Cristo Jesús. Es muy importante que nosotros estemos nutridos de esa palabra todos los días. Y recuerden que todos los días les estoy diciendo que hay dos cosas que tenemos que hacer, que no podemos alejarnos de ellas, y esa es la oración diaria y el estudio de la palabra de Dios. Y cuando tú estás estudiando la palabra de Dios todos los días, estás nutriendo el espíritu. Cuando estos embates de estas tormentas espirituales llegan, tú estás preparado para recibirla en el nombre de Cristo, con la fortaleza del Espíritu Santo, porque como les he dicho en sin número de ocasiones, sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada, porque es el poder que Cristo nos prometió en Hechos 1:8 que nos iba a mover para todo. Pero Cristo es la fuente de vida. Mire lo que nos dice Cristo en el libro de Juan capítulo 6, el versículo 48. Yo soy el pan de vida. Aleluya. Alabado sea Dios. Él es el pan de vida. Y pan sabemos que es alimento. ¿Y cuál es el alimento? La palabra. No es solamente el alimento para la carne, es el pan de vida. Cristo es el pan de vida. Por tal razón la Escritura es sumamente importante para nosotros nutrir nuestro espíritu. También Cristo nos dijo: yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Alabado sea Dios. Juan capítulo 6, versículo 51. Así que el pan físico material, mire, nos hace falta, es importante. Hay unas cosas que Dios hizo en el ser humano que ya son parte de nosotros y que no van a ser cambiantes. Por ejemplo, la necesidad de alimentarte, la necesidad de tomar agua, las necesidades fisiológicas que nos vienen todos los días. Eso no se puede cambiar, eso es parte del ser humano porque Dios nos los dio, ¿ok? Y eso es importante. Pero si eso es importante para que nosotros podamos mantener nuestra vida física, también es sumamente importante que nosotros mantengamos nuestra vida espiritual alimentándonos de la palabra de Dios. Mire lo que nos dice a nosotros en el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Dice allí: al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Alabado sea Dios. Cuando se acerca esa tormenta espiritual, tenemos que haber estado alimentando nuestro espíritu con esta palabra que nos llena de gozo y de alegría y de esperanza. ¿Ok? Nosotros no podemos abandonar la lectura, el estudio de la palabra de Dios todos los días, porque es el alimento espiritual. Y el espíritu de nosotros se conecta con Dios, como les he dicho en muchas ocasiones, a través de la oración, que es sumamente importante. Nosotros tenemos que hablar con el Señor, tenemos que exponerle a Dios. Fíjense lo que le voy a decir: no todo el tiempo es para pedirle a Dios, es para agradecerle a Dios, para glorificar a Dios. Y puedes pedir porque Dios conoce tus necesidades, pero que tus necesidades no se conviertan en una prioridad cada vez que tú oras. Señor, dame, te pido, ayúdame esto. No, Dios te quiere ayudar, pero también Dios quiere que tú reconozcas en primer lugar que cuando tú le pides, que tú estás reconociendo y entiendes que tú lo necesitas a Él. Cristo dijo: nada podéis hacer sin mí. Ya tú estás de antemano diciendo: mira, yo reconozco que te necesito y yo necesito esto. Pero por encima de todo eso está tu reconocer de que Él sí es el Dios creador y Dios todopoderoso, que hay nada imposible para Él. Y cuando tú lo glorificas, cuando tú lo alabas y cuando tú le das gracias por lo que tiene y lo que no tiene y lo que va a recibir, lo que no va a recibir, mira, Dios se agrada porque lo está reconociendo, porque el primado de todo hay que dárselo a Dios. Dios va por encima de cualquier cosa, va por encima de ti, de mí, de tu esposa, de tus hijos, porque Dios es el creador. Ve, nuestros hijos los amamos nuestra pareja, seguro que sí, alabado sea Dios, porque nos las puso en el camino para que fuera nuestra ayuda idónea. Gloria a Dios por eso. Pero ellos no pueden ser prioridad por encima de Dios. No puede ser prioridad. Tu relación, tu vida espiritual con Dios tiene que ser firme a través del Espíritu Santo. Cuando tú tienes una vida firme a través del Espíritu Santo con Dios, cuando llegan estas tormentas espirituales, tú estás preparado para enfrentarlas. Y recuérdense que la palabra nos dice que Dios no permite que nos lleguen cargas más allá de las que podamos soportar. Cuando esos embates de ese tipo de tormenta llegan a tu vida, es porque Dios sabe que espiritualmente Él te ha ido preparando para que tú la enfrentes. Y de esa forma es que Él va a probar, no a ti, porque ya a ti te conoce, tu fe. Cuán grande es tu fe, cuánta confianza tú tienes en Él, cuánto más tú le crees a Él cuando estas situaciones llegan a nuestras vidas negativas, que a veces nos queremos ahogar hasta en un vaso de agua. Y digo así, pero la realidad del caso es, hermanos, que
Cada cual ve sus situaciones, sus problemas de una magnitud muy diferente al otro, lo que para uno puede ser una tontería porque tiene la capacidad espiritual e intelectual para resolverla, pero para las otras personas no, porque no tiene esa misma capacidad ni intelectual ni espiritual, y eso él lo ve grande, y aunque tú acá lo veas pequeño, no te puedes burlar de eso, no puedes decir, mira, deja eso, es una tontería, eso se puede arreglar así. Al contrario, tienes que unirte en su dolor, tienes que ayudarlo a que él pueda encontrar la salida que a ti ya Dios te la dio, para que él la pueda ver y entenderla, y él pueda llegar también al final del túnel donde está Cristo con los brazos abiertos para recibirlo y abrazarlo. Así que cuando se acerca la tormenta espiritual, nosotros tenemos que haber estado ya siendo alimentados con la palabra de Dios. Ahora, le dije que hablamos de refugio, y le dije que el refugio nosotros lo encontramos ¿en quién? En Dios, nuestro Creador. Mire lo que nos dice el Salmo 91 y los versículos 1 y 2. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo les digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Aleluya. Están viendo, buscamos el alimento espiritual, la palabra de Dios, ahora buscamos el refugio ¿en quién? En el Creador. Y mire qué bonito nos dice a nosotros, las palabras que nos dice a nosotros es el Salmo 91, versículos 1 al 2. Pero mire lo que nos dice a nosotros también sobre ese asunto, Deuteronomio, capítulo 33, versículo 27. Nos dice, el Dios sempiterno es tu refugio, por siempre te sostiene entre sus brazos. Alabado sea Dios. Volvemos a ver como la Escritura nos dice que Dios sigue siendo nuestro refugio. Alabado. Mire lo que nos dice el Salmo 71 y el versículo 3. Sé tú mi roca de refugio, a donde pueda yo siempre acudir. Da la orden de salvarme, porque tú eres mi roca, mi fortaleza. Aleluya. Miren qué bonito es ese Salmo 71. Dice, si tú mi roca de refugio, a donde pueda yo siempre acudir. Ahí te está diciendo el salmista que nosotros podemos acudir a donde Dios todo el tiempo, en cada momento, cuando nosotros necesitamos refugiarnos en Él. Aleluya. Así que cuando esas tormentas espirituales vengan, ya tú te has preparado, has alimentado tu espíritu con la Escritura, pero también necesitas ese refugio en Dios, y Dios te lo va a dar. Dios te va a proteger porque estás abrigando bajo la sombra del Todopoderoso. De lo importante, como le dije, en una tormenta hace falta tener un buen abastecimiento de alimentos y un buen refugio seguro. Y aquí la vida espiritual no es nada diferente. Las tormentas espirituales, cuando llegan, necesitamos alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios, y a la vez necesitamos buscar ese refugio que ya lo conocemos, que es en Dios. Ahora, también les mencioné que si nos teníamos que quedar en nuestra casa, teníamos que asegurarnos de que esa casa estuviera reforzada y preparada para recibir los embates de la tormenta. De igual manera, nos preparamos para reforzar y resistir los embates de las tormentas espirituales. ¿Y cómo nos reforzamos y nos preparamos? Mediante, como he dicho en muchas ocasiones, el ayuno es lo primero. Segundo, la oración. Y tercero, mediante la lectura de la Escritura. Y por ende, y el más poderoso de todo, es que cuando todas estas tres cosas se juntan, se entrelazan para convertirse en una sola, y esa una sola vienen a través del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Miren lo importante que es nosotros prepararnos para recibir los embates de una tormenta espiritual, que la recibimos todos los días. Todos los días. Por eso es que la palabra nos dice a nosotros que nosotros, nuestra lucha no es contra carne, es contra huestes y potestades espirituales del mundo de las tinieblas. ¿Ve? Y por eso es que nos dice también Pablo que nosotros tenemos que revestirnos de la armadura de Dios para resistir esos embates de esas tormentas espirituales que nos llegan todos los días. Y quiero hacer una corrección. La armadura, si usted lee bien el versículo, nos es dada para protegernos, no para ir a hacer guerra, como por ahí escucho yo tantos hermanos con un error garrafal como ese. No, yo me revisto con la armadura porque tenemos que ir a hacer guerra espiritual. Ninguna guerra espiritual, porque usted no puede ir a guerrear con el enemigo, porque usted en su condición de pecador va a caer como un pajarito cuando un cazador le da un tiro con una escopeta y cayó achocado. O muerto. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles en el pecado, y ante el enemigo, que es quien trajo el pecado al mundo a través de Eva y Adán, puede más que nosotros. No se ponga usted a tratar de tentar a Satanás. La palabra dice que nos revistamos de la armadura de Cristo para resistir. En otras palabras, para que te defienda, no para que vayas a hacer guerra. ¿Ve? Por tal razón, mire, lo mismo, miren la misma terminología. Cuando llega la tormenta, ¿qué hacemos? Alimento, y nos protegemos en un refugio que se llama Dios.
¿Ve? Y de la misma forma nos está diciendo Pablo cuando nos dice que te revistas de la armadura, es que, mira, ¿sabes qué? Va a venir esa tormenta espiritual, aliméntate de la palabra de Dios y revístete de esa armadura que te va a proteger, que es el refugio de Dios en ti a través del Espíritu Santo. Así que no malinterpretes nunca en la palabra. Por eso le sigo diciendo programa tras programa que a mí me gusta educar y me gusta que usted tenga las cosas claras tal cual Dios nos las entregó y no con nosotros estar espepitando, como dicen por allá en Puerto Rico, cosas que no son correctas. No, la armadura de Dios está creada para que nosotros nos protejamos de los dardos del enemigo, no para que vayamos a hacer guerra, porque la guerra espiritual no es tuya ni mía, es de Dios. Y de todos modos, ya Cristo lo venció porque el enemigo no tiene ni parte ni suerte con nosotros, así que Él sabe su final y por eso es que anda como león rugiente buscando a quien devorar para tratar de reunir el mayor número de adeptos pecadores que se queden a Él para que cuando Cristo venga y pase juicio sobre las naciones, lamentablemente aquellos que desecharon a la piedra, a Cristo, lamentablemente pues van a tener un final muy triste. No nos reímos de eso, no, sabemos que los que le hemos creído a Dios y los que estudiamos la palabra, sabemos cuál va a ser el fin de aquellos que desecharon a Cristo. Y no que Él los obligue, porque sabe que Él nos dio la libre elección de poder elegir si le íbamos a servir o no. Pero si le decimos que no, Él nos va a dejar quieto y va a respetar nuestra decisión, pero esa decisión va a traer consecuencias al final de la historia humana, que dicho sea de paso, ya está sobre nosotros. Estamos viviendo en tiempos proféticos, tiempos finales. Nosotros tenemos que asegurarnos de que nuestra vida espiritual esté preparada para cuando esas tormentas espirituales lleguen a nosotros podamos enfrentarlas a través del Espíritu Santo. Mire lo que nos dice Cristo nuevamente. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Lucas capítulo 21, versículo 36. Y mire también lo que nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Dice Pablo: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Palabra de Dios. Estamos viendo el orden. Les estoy diciendo, nosotros tenemos que mantenernos en oración, en ayuno, en la lectura de la palabra de Dios, porque esta es la única forma que nosotros vamos a poder enfrentar estas tormentas espirituales que nos llegan a nosotros a diario, venga por el lado que venga. Puede venir una tormenta espiritual a través de tu empleo, puede llegar a través de tu propio hogar, puede llegar a través de tu familia inmediata, tus hermanos, tus primos, tu mamá, tu papá, puede llegar de cualquier lugar, de tu vecino, el prójimo, puede llegar y tú tienes que estar preparado para eso. No quiere decir que nosotros nos vamos a llenar la boca diciendo, no, yo estudio la palabra, yo oro y a mí no me va a pasar nada. No tengo una fe de presunción. Y la palabra dice que el que cree que esté firme, mire que no caiga. No haga eso. Al contrario, sea como en el programa de ayer que le dije que tenemos que renovar nuestros pensamientos y echar el orgullo para el lado para que la humildad y el dominio propio, que son los últimos dos frutos del Espíritu que encontramos en el libro de Gálatas 5, cuando esos dos frutos están en nosotros comenzamos a caminar una vida sin oprobio, sin vergüenza, ¿ves? Sin deshonra. Y cuando nosotros caminamos así, caminamos en Cristo Jesús, porque estamos mostrando los frutos del Espíritu, que son el carácter de Cristo, que se lo voy a seguir repitiendo programa tras programa hasta que se le quede grabado en sus cabezas, porque todo el mundo habla de los dones espirituales y se olvidan que esos dones espirituales es el carácter de Cristo: amor, mansedumbre, benignidad, todas estas cosas son el carácter de Cristo y todo redunda en el amor. Y Pablo dice: para tal cosa no hay ley. O sea, Dios. Así que cuando lleguen las tormentas espirituales, ya nosotros tenemos que haber estado preparados a través de la lectura de la palabra de Dios y a través de la oración y el ayuno con el poder del Espíritu Santo. Pablo nos dice: no debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6. No podemos dormirnos. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo pendiente a lo que sucede alrededor nuestro. Por eso es que tenemos que estar preparados espiritualmente todo el día con la palabra de Dios. Acuérdense de las 5 vírgenes insensatas. ¿Ve? Que de las 10, 5 se les acabó el aceite y fueron allá a buscar, y cuando vino el novio a buscarla, no las conozco. ¿Por qué? Porque estaban viviendo el sueño de los justos. ¿Ve? No estaban alertas, y nosotros tenemos que estar alertas todo el tiempo. ¿Y cómo nos mantenemos alertas? Mediante la oración, mediante el estudio de la palabra, a través del poder del Espíritu Santo. Nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6 lo siguiente.
Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Alabado sea Dios, con agradecimiento. Y perdónenme porque cometí un error aquí. Dedique la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Lo encontramos en el libro de Colosenses capítulo 4 y el versículo 2. El versículo anterior que les leí sobre no debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta en nuestro sano juicio. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 6. Disculpen porque tengo la Biblia aquí abierta y se me quedaron un poquito las letras. Pero podemos ver cómo la Escritura vuelve a acordarnos a nosotros sobre la oración y sobre el estudio de la misma. Un estudio profundo, no es leerla superficialmente como hace mucho que le dan una tarjetita en algunas iglesias. Mira, léetela en un año. No. Por favor, eso no es leer, eso no es estudiar la palabra. Eso es leer por leerla y después llenarte la boca. Y si la leí en un año, ¿qué aprendiste? ¿Qué puedes aplicar? ¿Estás aplicándotela? No. Así que no hagamos eso. Hermanos y hermanas, para ir terminando ya, tenemos que prepararnos para las tormentas espirituales. Estas nos van a llegar a nosotros constantemente todos los días y debemos mantener una relación permanente con Dios a través del Espíritu Santo por medio de la oración y del estudio de la palabra, porque sin el poder del Espíritu Santo es imposible enfrentar cualquier tipo de tormenta espiritual que nos llegue. Y esto, como les acabo de decir, van a ser todos los días, y no son como las tormentas, como les dije, que Dios le ha dado la capacidad al hombre de verlas venir y poder prepararnos para ellas. Estas tormentas llegan de momento, y como tú tienes que estar preparado, como le pasó a las 5 vírgenes que estaban esperando al novio y se fueron y de momento vino, pues se quedaron atrás y se perdieron. Y nosotros tenemos que estar todo el tiempo en alerta en la palabra de Dios. Que Dios me los continúe bendiciendo.